Buenos días, mi nombre es Cristian Alejandro Restrepo Mejía, yo soy estudiante de Uniminuto y este trabajo es de la semana 4 de la materia Habilidades Digitales para el Aprendizaje en el NRC 3879. En esta semana 4 vamos a dar un breve repaso de qué son los organizadores gráficos, pues todo esto en base a un guión que yo mismo he elaborado en el cual va a funcionar de la siguiente manera. Primero, pues una breve presentación, que este es el caso. Después vamos a explicar brevemente cómo va a ser la metodología, que en este caso pues vamos a definir qué son los organizadores gráficos. Vamos a tomar como ejemplo alguno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos el mapa mental, el diagrama de Venn, el diagrama de flujo. Ahorita pues entraremos más en detalle. Y por último vamos a responder unas preguntas pues que hay como en el taller que hay que resolver. ¿Qué es un organizador gráfico? Bueno, entonces un organizador gráfico es una representación visual que se hace respecto a un tema para ayudar a comprenderlo de una manera mejor, ya que en esto lo que se busca es poner la información o conceptos más importantes, organizándolos de acuerdo a la presentación gráfica que se va a realizar y de esta manera ayudar a una mejor comprensión del tema o de lo que se quiere transmitir. Entonces acá vamos a mostrar, por ejemplo, algunas imágenes. Bueno, tenemos primero, como ejemplos vamos a tomar tres, ¿cierto? Ya que si tomamos más, pues evidentemente sería muy extenso. Vamos a empezar con el mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica en el centro y luego se expande en todas las direcciones con los conceptos relacionados y ideales para lluvia de ideas y organizar información de manera espontánea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el mapa mental, vamos a dar, por ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo de mapa mental lo vamos a dar sobre las características de un cuento. Entonces acá, por ejemplo, en el centro tendríamos las características del cuento y de las características del cuento pues ya surge el argumento, el narrador, el personaje, la estructura y de acuerdo pues como a cada, eh, a cada línea que le surja ya se va desenredando. Entonces acá, por ejemplo, en la estructura tenemos que la estructura de un cuento empieza por el inicio, continúa en el nudo, continúa en el desenlace y nos dice que el inicio es la presentación de la historia de los personajes, luego tenemos que el nudo es el desarrollo del conflicto principal y luego tenemos que el desenlace es la resolución del conflicto. Bueno, entonces continuemos con el otro ejemplo, quedando eso claro. Para el otro ejemplo, tomé el diagrama de Venn. Y el concepto o la definición del diagrama de Venn dice que usa círculos que superponen a otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos, perdón. Y a menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacando en qué se parecen y difieren los elementos. Los diagramas de Venn, también denominados diagramas de conjunto, diagramas lógicos, se usan ampliamente en áreas de matemáticas, estadística, lógica, enseñanza, lingüística, informática y negocios. Entonces por acá tenemos el diagrama de Venn. En este caso, pues el diagrama de Venn generalmente es bastante utilizado en la escuela. Pues yo me acuerdo que desde la escuela lo utilizábamos ya. Y en este caso, por ejemplo, el diagrama de Venn lo vamos a utilizar sobre las características de los mamíferos. Entonces, una característica común que sería la que une los dos círculos y en este círculo verde tenemos los mamíferos terrestres, por ejemplo, y en este círculo azul tenemos los mamíferos acuáticos, siendo que los de este lado son totalmente diferentes a los de este lado, pero aquí donde se une el diagrama son características que en este caso pues comparten. Tenemos por ejemplo que los mamíferos terrestres tienen pulmones o tráquea y tienen patas o alas y los mamíferos acuáticos tienen branquias o aletas, pero en conjunto ambos tienen vértebras y mamas. Eso es lo que digamos que los define como mamíferos. Entonces ese sería el ejemplo del diagrama de Venn. Bueno, continuando por acá, tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático y se usa ampliamente en numerosos cuerpos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Bueno,
vamos a ver el ejemplo del diagrama de flujo. En este caso tenemos un diagrama de flujo que es útil para utilizar una impresora. Entonces, el primer paso sería encender la impresora. ¿Está encendido? Responde sí o no. Si no está encendido, entonces está desenchufada, y así se va pues como desenlazando la dificultad en este caso que se pueda presentar. O si se incendió, por ejemplo, si el dispositivo es reconocido, y si sí o si no, pues va dando respuestas y posibles problemas y posibles soluciones. Ahí estaría el diagrama de flujo. Estoy tratando de agilizar un poco, profe, por el tema del tiempo. Bueno, ¿qué utilidad tienen los organizadores gráficos en mi proceso de aprendizaje? Estos me ayudan a comprender un tema de una manera más ágil y eficaz, porque mediante un organizador gráfico clasifico y organizo las ideas principales de dicho tema, y a su vez destaco la información que considero útil de la que no. ¿Considera usted que los organizadores gráficos contribuyen en su proceso de formación en el área de conocimiento que desarrolla, y de qué manera lo hace? Bueno, entonces para mí, en este caso que estoy haciendo una licenciatura en Ciencias Sociales, sí aporta a mi proceso formativo y educativo, porque ayudan a representar la información de una manera más sencilla, facilitando su comprensión y comunicación, cosa que puedo aplicar a futuros trabajos que involucren historia y uso de fechas, o para organizar una futura clase que quiero exponer a niños de sexto o séptimo grado, por dar un ejemplo nada más, para lo cual utilizaría, por ejemplo, líneas de tiempo o mapas mentales, teniendo en cuenta pues que los mapas mentales utilizan imágenes y estas cosas que de pronto pueden ser un poco más, digamos que pueden incentivar de alguna manera un poco más el proceso de aprendizaje. Bueno, y como último, utilizar organizadores gráficos y representar el conocimiento fortalece las relaciones de aprendizaje con su vida cotidiana, profesional y personal. Bueno, sí, porque me permite tener claras mis ideas, y a su vez el uso de esto resulta en una herramienta bastante útil a la hora de proponer mis ideas, ya sea en mi futuro como profe de ciencias o en otra área laboral, pues si es que le habíamos ponido otro camino, ¿cierto? Digamos que los organizadores gráficos permiten exponer un tema que queramos transmitir para una persona que no tenga mucho conocimiento de este, pero a su vez sin resultar tedioso ni mucho menos, porque la finalidad de estos es simplificar la información facilitando la comprensión de un tema. Y listo, profe, pues eso sería todo, una breve presentación de pues lo que es este tema, tratando de no extenderme mucho más. Recordemos que mi nombre es Cristian Alejandro Restrepo Mejía, soy estudiante de Uniminuto, estudio habilidades digitales para el aprendizaje, en este caso del NRC 3879 de la semana 4.